Glorioso Señor y Padre nuestro, alabamos su nombre una vez más. Y ahora, Señor, cuando vamos a centrar nuestra atención, nuestros pensamientos en su palabra, en lo que ella nos ha de comunicar en este día, nosotros mismos, Señor, nos colocamos delante de usted en disposición ante usted, Señor. Usted que nos conoce, usted que viene trabajando con nosotros, sobre nosotros, en nosotros, sabe cuál es nuestra necesidad, Señor. Y pedimos que nos bendiga, Señor, con su palabra, que nos bendiga con ese obrar de su Santo Espíritu, un obrar silencioso, discreto, pero poderoso, transformador verdaderamente. Que su palabra obre, Señor, el propósito por el cual usted la trae hoy a nuestras vidas, a nuestros oídos, Señor, a nuestra mente y corazón. Y aun que usted haga, Señor, más allá de lo que pedimos, más allá de lo que entendemos, de conformidad con todos sus planes y propósitos para con cada uno de nosotros. Gracias por el regalo de la vida física, natural, pero sobre todo gracias por el regalo de la vida espiritual, de la vida eterna que nos ha dado en Cristo. En ese nombre, en el nombre de nuestro Salvador, en su nombre oramos. Amén. Todos los pueblos tienen una historia. Si nosotros tomásemos cualquier pueblo sobre la faz de la tierra, vamos a encontrar que cada uno de esos pueblos tiene una historia. Todas las naciones tienen una historia, un pasado y una serie de sucesos que le han llevado y han resultado en lo que hoy son. Una serie de, incluso en ese transcurrir de tiempo, una serie de características que se han venido dando y que le proporcionan un sentido de identidad, que es lo que hace que un pueblo sea diferente de otro, que una nación sea diferente de otra, y aunque somos todos iguales, seres humanos iguales, sin embargo somos todos distintos porque hay un sentido de identidad, pues, en esa historia de nación, en esa historia de pueblos. Pero lo mismo podríamos decir de las familias, de las distintas familias. Cada familia tiene una historia, hay una historia familiar. Usted tiene su historia familiar, la familia suya tiene su historia, y todavía podemos ir más allá, singularizar un poco más y diríamos, cada ser humano tiene su historia también. Hay una historia que nos explica, una historia que nos define, una historia por la cual en cierta manera somos quienes somos y somos así como somos. Hay una historia y nos otorga un sentido particular de identidad a cada uno de nosotros. ¿Sí me sigue? Y esa historia, ese sentido de identidad, mejor dicho, es muy difícil de que, ¿cómo diríamos?, de que desaparezca, porque eso es como una huella, eso es como un sentido está allí, forma parte de nosotros, eso es algo que se entretejió en nuestra forma de ver la vida, de pensar, de todo eso, para bien o para mal, con ventajas y desventajas. Esa es nuestra forma está entretejido en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en cosas muy esenciales de nuestro ser. Y eso es normal. Y eso es normal. Podríamos hablar mucho
sobre ese tema, pero no es no es el tema de hoy. Me llama la atención, sin embargo, que en épocas trágicas han sucedido acontecimientos sobre esta tierra. Por ejemplo, piense usted en las épocas en tiempos de guerra. En tiempos de guerra se han dado situaciones tan lamentables, tan detestables, tan crueles, tan abominables, donde pueblos enteros han perdido su historia, su identidad, y no solo los pueblos, sino familias, y no solo familias, sino hasta las personas perdieron su identidad. Piense usted en lo que hizo el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, en aquella cuestión, y encerraron a todos esos miles y cientos y millones de personas, y hasta el nombre les borraban, y decían, ya usted no se llama así, ahora usted es esto, un número, y le daban un número a la persona. Y las personas perdían el sentido de quiénes eran, de que una vez tuvieron familia, de que una vez vivieron en tal lugar, y ya no, su vida, o sea, desapareció para convertirse para venir a estar en un infierno, en una cuestión donde no había de dónde tomar algo que le diera un poco de equilibrio. Eran situaciones muy. No deja de ser por eso sumamente conmovedora y admirable la situación de quienes superaron o salieron de allí y lograron reintegrarse, lograron continuar con la vida, habiendo perdido todo, comenzar una historia de vida nueva ahora con ese pasado allí, que quedó allí, que marcó, que quebró toda su vida. Y podríamos pensar, bueno, eso fue hace tanto tiempo. Pero cosa triste es que eso sigue pasando hoy. Eso sigue pasando hoy en el año 2025 en muchos lugares del mundo y en muchas naciones civilizadas. Y eso sigue pasando en los lugares donde la gente es secuestrada, donde la gente es torturada, donde la gente es abusada, donde la gente es privada de sus derechos. Eso sigue pasando en muchos lugares, no solo en lugares donde las naciones están en guerra. Hechos demasiado tristes, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una identidad, y la identidad que recibe el creyente es tan fuerte, es tan maravillosa, es tan gloriosa, es una identidad de carácter, realmente uno diría de carácter eterno, que no hay nada sobre esta tierra que la pueda quebrar. La identidad de un cristiano, de alguien que puede decir, yo soy hijo de Dios. Y eso, pero como dijo el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, pero no hay nada que pueda borrar ni deshacer eso. Y un hijo de Dios con esa convicción, con ese sentido de identidad, podría atravesar el mismo infierno y salir de allí y sigue manteniendo su identidad. Dios es mi Padre, yo soy su hijo, Él me redimió, aquí no hay nadie me puede arrebatar eso, y realmente nadie lo puede hacer, realmente es así. Esa identidad nos une directamente a Dios. Nos une directamente a Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Antes no era esa nuestra identidad. Ninguno de nosotros tenía antes esa identidad. Pero desde que le conocimos, por la palabra del Evangelio, esa es nuestra nueva identidad. Y todo lo relacionado con Dios y su reino ahora forma parte de nuestros intereses. La casa de Dios es la casa de nuestro Padre. El reino de Dios es el reino al cual pertenecemos. Los planes y propósitos de Dios son los planes y propósitos a los cuales nosotros tratamos de afinar nuestra vida para que nuestra vida encaje y forme parte de los planes y propósitos de Dios. Y esto no es porque nosotros lo decidimos. Esto no es porque nosotros unilateralmente dijimos, bueno, yo quiero unirme a esa causa y a ese propósito, sino que Dios así lo quiso y fue Dios que nos escogió para que fuésemos suyos y para que siendo suyos
viniésemos a formar parte de sus propósitos y de los planes que Él desarrolla acá en la tierra. De manera que en ese sentido de identidad de hijos de Dios, no se trata de que nosotros, de que usted y yo nos consideremos hijos de Dios. Se trata más bien de que Él nos considera sus hijos. ¿Ve? Y esto es lo verdaderamente grande, porque nosotros podríamos estar equivocados y pensar, yo me consideraba hijo de Dios y resulta que no lo era. Pero si Dios nos considera sus hijos, allí no hay equivocación, Dios no se equivoca. Dios sabe quiénes son sus hijos. Dios sabe quiénes son sus hijos. Yo quisiera invitarle a que abramos nuestras Biblias, vamos un momento al Salmo 85 y vamos a considerar las estrofas que están allí en ese Salmo muy de forma concisa, de forma breve. Vamos a acercarnos a ese Salmo para reflexionar sobre algunos aspectos de nuestro vivir en Dios. Son 4 estrofas que tiene ese Salmo 85 y que en cierta forma vamos a tocar en esa relación de identidad de Dios con su pueblo y de su pueblo con Él. Salmo 85 y comienza con las siguientes palabras. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Volviste es como que la anulaste, la quebraste, la deshizo, la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Todas son frases hermosas, muy significativas. Vuélvalo a leer. Fíjese todo lo que dice. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Eso dice el salmista con relación al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Por eso allí dice, a tu tierra. Por eso allí dice, perdonaste a tu pueblo. Por eso allí dice, se expresa de esa forma, tu pueblo, tu tierra. Ahora, yo no digo que sea la intención del salmista reflejar nuestra condición, pero en estas palabras hay un reflejo de la vida de cada uno de nosotros. Hay un perfecto reflejo de lo que ha sido la historia de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Eso que el salmista dijo que Dios hizo con su pueblo es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? En nuestro caminar y filiación con Dios, Él perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó? Perdonó todos nuestros pecados. Dios perdonó todos nuestros pecados, siendo propicio también con nosotros en Cristo Jesús. Nos sacó de las terribles mazmorras, nos sacó de las cárceles en que nos encontrábamos, rompió las cadenas del pecado y de la muerte que nos ataban, que nos esclavizaban. Bendito su nombre. No hay nada que pueda romper las cadenas del pecado, excepto el poder de Dios, la sangre de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo. Pero el pecado no se corrige, no lo quiebra la educación. El pecado no se vence con fuerza de voluntad. El pecado, la cadena, la atadura del pecado, lo único que puede romper la atadura del pecado es la obra de Dios, es el poder de Dios, por el Evangelio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor con ellos, y digo, ahí está un reflejo de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay algo que a veces creo que muchos hijos de Dios pasan por alto.
Fíjese lo que dice el verso 3, que ya lo leímos. El salmista dijo, reprimiste, ¿qué? Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Con quién estaba Dios enojado? Dios estaba enojado con su pueblo. ¿Con quién estaba Dios airado en ardor de ira? Con su pueblo, con su pueblo. Y eso también hizo Dios con nosotros. Dios reprimió su enojo. Dios apartó el ardor de su ira para con nosotros. Y pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. ¿Dios está airado con nosotros actualmente? No. Ya no somos hijos de ira. En otro tiempo la Biblia dice, éramos hijos de ira, pero ya no somos hijos de ira. Somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre. Pero la ira y el enojo de Dios es una realidad. Es una realidad. Y hay un célebre pensador cristiano, ya está en presencia del Señor. Él decía, una persona no cristiana realmente no es un simple hombre que está allí, no, es alguien que está en una situación de rebelión contra Dios, de rebelión activa contra Dios, que tiene que deponer sus armas, y rendirse delante de Dios. Porque de otra manera, esa persona, la ira de Dios lo va a fulminar. La ira de Dios lo va a fulminar. La ira de Dios está como que colgando sobre la cabeza de todos aquellos que están en rebelión contra Él, que respetan su autoridad, que no reconocen su autoridad, que se resisten a reconocer su señorío, y la ira de Dios está colgando, y a menos que se arrepientan, la ira de Dios les aplastará. El enojo de Dios se consumará en ellos. Pero Dios en su misericordia está allí, dando oportunidad. Consideremos la segunda estrofa. Dice el salmista, verso 4 en adelante, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. El hecho de que Dios haya escogido a Israel para que Israel fuese su pueblo no significaba que Dios los iba a consentir, ni que Dios iba a actuar con ellos como un benefactor corrupto, que sin importar lo que ellos hicieran, Dios los iba a apoyar. Que sin importar que si ellos desobedecían, Dios los iba a consentir, Dios los iba a bendecir. No. Cuando leemos la Biblia, vemos que es todo lo contrario. Dios fue con ellos sumamente severo. Y les decía, ustedes son mi pueblo, pero para disfrutar de mis bendiciones, ustedes tienen que conducirse rectamente y guardar mi palabra y honrarme. Y si no lo hacen, van a cegar todas las consecuencias de sus acciones. ¿Sí me explico? Y entonces, la historia de la Biblia, cuando vemos, oh, ese pueblo sí pasó por la mano de Dios, por la disciplina de Dios, por el castigo de Dios sobre ellos, por la rebeldía de ellos, no por la maldad de Dios, porque Dios no es malo, Dios es bueno, Dios es justo, pero por la rebeldía de ellos, por la dureza del corazón de ellos, llevaron y llevaron y llevaron. Y entonces aquí está un hombre, aquí está alguien en medio de ese trato disciplinario de Dios, hay alguien que está clamando y le dice, Señor, restáuranos, Señor de nuestra salvación. Ya, Señor, para la ira, Señor, que se detenga ya tu ira. Vas a estar enojado contra nosotros para siempre.
Vas a extender tu ira de generación en generación. Vino el abuelo, Dios está tratando. Nació el hijo, Dios está tratando. Vino el otro, Dios está tratando. Pasando las generaciones y el trato de Dios allí sobre el pueblo suyo. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Estas palabras son un registro de ese gemir que se presenta ante Dios pidiendo una oportunidad más, rogando por restauración, suplicando por un cese de la disciplina y de ese trato duro de parte de Dios, pidiendo que una vez más Dios les permita ver misericordia y salvación, favor y bendición. Y yo digo, es una lección que todo hijo de Dios tiene que aprender por experiencia propia. Todo hijo de Dios tiene que aprender por experiencia propia que con Dios no podemos jugar, no podemos engañarle. Si somos de Él, estamos llamados a ser fieles a Él. Si somos de Él, estamos llamados a ser fieles para Él. Y si no somos fieles, entonces su disciplina viene a obrar sobre nuestras vidas. Su disciplina estará sobre nosotros, quebrantando lo que sea necesario hasta llevarnos al punto de reconocimiento que Él desea ver en nuestras vidas. En tercer lugar, mis hermanos, la tercera estrofa dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Hay tiempos que pueden ser muy difíciles de atravesar en la vida de toda persona, la vida de la historia de una familia, en la historia de todo un país. Hay tiempos que pueden ser muy difíciles de atravesar. Épocas en las que solo por la gracia de Dios nos mantenemos en pie. Y que si no fuese por esa gracia de Dios, quizás de seguro hubiésemos caído. Situaciones en las cuales pensamos, solo a mí como que nomás me pasan estas cosas. Que decimos, esto como que nomás que nos sucede a nosotros. Pero nuestro Padre Celestial es tan bueno, es tan fiel en su cuidado, en su asistencia para con nosotros, que nunca nos deja a oscuras, nunca nos deja sin luz en la oscuridad. Vienen tiempos oscuros, Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Nunca nos deja sin luz. Ha prometido estar con nosotros siempre. No algunas veces, ha prometido estar con nosotros siempre. Y no faltará jamás a esa promesa suya. Dice, hablará paz a sus siervos. ¿Cómo que dice? Hablará paz a su pueblo. Verso 8. Hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Hay situaciones que podrían llevarnos casi que literalmente al borde de la locura. Pero antes de que eso suceda, Dios traerá, Dios irrumpirá, Dios hará manifiesto su buena voluntad para con nosotros. Antes de que lleguemos a ese punto, Dios en su fidelidad y amor irrumpe en la escena de nuestras vidas y por algún medio humano, por algún medio circunstancial, natural, por algún medio espiritual, por algún medio sobrenatural, por algún medio, una palabra suya cuando abrimos la Biblia, por algún medio, una llamada de alguien, unas palabras de alguien, pero por algún medio Dios nos trae siempre un mensaje oportuno, apropiado,
el que nosotros necesitamos en ese momento para fortalecernos y mantenernos en pie y salir adelante en medio de ese tiempo de crisis. Bendito sea su nombre por ello. Los problemas pueden ser muchos, por eso me molesta, por eso me enardece aquellos mensajes de esos predicadores que presentan un evangelio como que si no, mira, si tú tienes fe no vas a tener problemas. Mentira, mentira. Al contrario, mientras más fe como que vamos a tener más problemas, porque mientras más fe, más nos comprometemos con el reino de Dios, más nos comprometemos con la gente en necesidad y más problemas hay que atender. Y somos objeto de persecución y somos objeto de la resistencia del maligno, del ataque del maligno. Entonces ese mensaje así de ese evangelio de que no, mira, chévere, y con la fe todo va, no, ese no es. Pero en medio de esas situaciones, los problemas que pueden ser muchos y grandes y muy complicados, la verdad que importa es la que ha expresado el salmista. Dios y su salvación están cerca de todo aquel que le invoca. Ciertamente, dice el salmista, ciertamente cercana está su salvación. Y no se refiere a la salvación eterna, que también podría estar incluida, sino a la salvación, al socorro de Dios en medio de la situación, en medio de la batalla, en medio de los problemas. Ciertamente está la salvación de Dios, está cerca a todos los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? ¿Los que le tienen miedo? No, ¿verdad? Los que le respetan, exactamente, los que le honran. Acostúmbrese a honrar a Dios. No tome el nombre de Dios en vano. Respete el nombre de Dios. Honre el nombre del Señor. Honre la palabra de Dios. Téngala por arriba de todas las cosas. Y tenga a Dios y busque la manera de poner a Dios en el primer lugar en su vida. Dios honra y honrará siempre a los que le honran. Y si usted honra a Dios, se cumplirá esta palabra acá que dice el salmista. Su salvación está pero cerca de los que le honran, de los que le temen. Y esto es así, dice el salmista, porque Dios desea manifestar su gloria. Dice, para que habite la gloria en nuestra tierra. Así expresa el Salmo, para que habite la gloria en nuestra tierra. Dios desea manifestar su gloria en esta tierra. Dios desea manifestar su gloria en las circunstancias de nuestro vivir, en medio de nuestras familias, en medio de nuestro quehacer diario, en medio de la labor que hacemos en esta sociedad. Veamos la última estrofa, hermanos, queridos, verso 10 en adelante. Esto es una joya. Estos versos de allí en adelante son una joya, son una perla en este salmo y en todo el libro de los salmos. Qué expresiones tan singulares, pero tan hermosas. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Hay poesía, pero hay profecía, hay verdades proféticas allí en esas palabras que anuncian esperanza y un futuro de bendición para los que esperan en el Señor. Son un anuncio esperanzador para todos aquellos hijos de Dios que se afligen en sus corazones. ¿Sabe qué es triste uno ponerse a ver a veces, a enterarse de las noticias, de lo que sucede en este mundo? Yo escucho a ratos, veo a ratos y a ratos me desconecto, porque es que son tan brutales las cosas que suceden.
en todas partes. Eso es... Por otro lado, uno debe decir, Señor, lo mejor que puede pasar en este mundo es que el Señor venga pronto. Sí, que el Señor venga pronto, que venga pronto el Señor, que venga su reino, que venga el Señor. Porque si usted se pone a ver y ver y ver, entonces usted dice, el corazón afligido, el corazón, una maldad que va creciendo cada vez más. Una maldad, una corrupción que va en aumento sobre este mundo. Y ante esa maldad que va en aumento, ante esa corrupción que parece ir contaminando todo, hasta ahora ni los niños se salvan, los niños también son objetos de esa maldad que los va envolviendo, que los va agarrando, que los va pervirtiendo, que los va violando en todo sentido, perverso. Y como dice el apóstol Pablo, yo diría pena de muerte para todos los que hacen eso. Son dignos de muerte, dice la palabra de Dios en Romanos. Son dignos de muerte los que practican y hacen esas cosas. Y estas palabras son un canto de esperanza ante ese terrible presente que tenemos allí, del cual somos testigos. Pero también son unas palabras de esperanza para todos aquellos que están viviendo tiempos de opresión, tiempos de injusticia que parecen no terminar. Esas benditas e inspiradas palabras son un llamado a la fe. Estas palabras que están acá, que acabamos de leer, son un llamado a la fe. Un llamado a depositar nuestra confianza no en el hombre, sino en aquel que es el único que finalmente hará lo que ningún ser humano puede hacer ni podrá hacer jamás. Ningún ser humano podrá traer justicia a esta tierra. Ningún sistema, capitalismo, socialismo, no sé qué ismo, y todos los ismos, ningún sistema de eso podrá traer justicia. Ninguno. Solamente el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, bendito su nombre por siempre, podrá traer justicia a esta tierra. Rey justo y Salvador. Bendito su nombre. Y entonces estas palabras son un llamado a que coloquemos nuestra esperanza en el único que finalmente hará lo que ningún otro pudo hacer ni podrá hacer. Hacer que de manera definitiva, como dice acá, verso 10, la misericordia y la verdad que estaban lejos, que no se encontraban, que parecía que no se iban a encontrar, vinieron la misericordia y la verdad y se encontraron. Y vinieron la justicia y la paz y se abrazaron y se besaron, como los rehenes que liberaron allá, que están liberando allá en Siria y en Israel, después de año y medio, después no hace tiempo, y después de tantos maltratos y tantos abusos y van las muchachas, las jovencitas, van a encontrarse con sus padres y se abrazan y se besan y lloran y todo eso. Eso es la expresión que está aquí en estos versos. La misericordia y la verdad finalmente se encontraron. La justicia y la paz finalmente se abrazaron y se besaron. Eso es lo que está expresado en estas palabras. Y solamente el Señor hará que ese encuentro tenga lugar para nunca más romperse. Para nunca más romperse. En un abrazo sin fin, la justicia y la paz se reencontrarán. Está anunciado, el anuncio es seguro, el anuncio es de fiel cumplimiento. Y mientras tanto, hoy, nosotros, mis hermanos, estamos llamados a vivir en la realidad de esas virtudes que agradan a Dios, que allí se mencionan. ¿Cuáles virtudes? Estamos llamados a vivir en misericordia, haciendo misericordia. Estamos llamados a vivir en verdad, viviendo en la verdad. Estamos llamados a vivir en justicia, amando la justicia, buscando la justicia. Estamos llamados a ser hacedores de paz, a buscar la paz.
Estamos invitados a vivir esperanzados en el favor y la bendición divina. Dice, la justicia mirará de los cielos, el bien brotará de la tierra, el Señor nos dará el bien, la tierra dará su fruto. Y estamos desafiados, finalmente, mis hermanos, a vivir siguiendo los pasos del Señor. Dice, sus pasos nos pondrá por camino. Cuando usted no sepa hacia dónde dirigirse, trate de ver, Señor, ¿por dónde pasaste tú? Yo quiero ir por los pasos que tú pasaste. Y ese será un camino seguro, mis hermanos. Los pasos que el Señor, nuestro Señor y Salvador, ya recorrió por nosotros. Oremos, mis hermanos. Vamos a orar. Le damos toda alabanza, todo honor a usted, Señor. Su palabra, Señor, nos trasciende, su palabra contiene mucho más de lo que podemos nosotros percibir y ver. Pero gracias por lo que hoy nos ha comunicado por medio de ella, Señor. Su Espíritu Santo la afirme en nuestras mentes y corazones. Y lo que tiene que ser tratado, Señor, en cada uno, eso usted lo haga, Señor. Solamente usted lo puede hacer. Le damos alabanza, reconocimiento a usted, Señor, Dios Todopoderoso, Señor Altísimo. Dios maravilloso, Dios bueno, Padre nuestro, aquel que nos tomó para ser suyos. Gracias por sus bendiciones, gracias también por sus disciplinas, gracias, Señor, por sus palabras de luz y gracias por sus palabras de reprensión, Señor. Todo lo que procede de usted es bueno para nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, por ayudarnos a comprender un poco, Señor, nuestra propia vida y el mundo que nos rodea. Gracias por darnos esperanza. Siempre, Señor, en usted podemos ver, Señor, que tenemos esperanza, Señor, y esperanza firme y segura. No solo para el presente, sino para el mañana. En usted hemos confiado, en usted queremos confiar, en usted confiaremos, Señor, hoy y siempre. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, le damos gracias. Amén.